el capítulo de principios básicos de la herencia. Sería en el libro de Solomon el capítulo 11. Les comparto entonces la presentación y comenzamos. Bueno, en relación entonces a los principios básicos de la herencia, tenemos en cuenta los conceptos básicos. Vamos a hablar también sobre los trabajos de Gregor Mendel, y también vamos a mencionar sobre los principios básicos de Mendel o leyes de Mendel. Entonces, este capítulo incluye una parte teórica y posteriormente una clase de aplicación también, o sea, un contenido de aplicación. Entonces, cuando hablamos inicialmente sobre la genética, tenemos en cuenta que trata o es la ciencia de la herencia. Entonces, estudia similitudes genéticas y la variación genética. ¿Qué entendemos por herencia? Sería la transmisión de información genética de progenitores a su descendencia que sigue patrones predecibles que se pueden estudiar matemáticamente. Entonces, cuando hablamos de la transmisión de información genética, hace referencia a todos los grupos taxonómicos, a todos los reinos, vamos a decir. Bueno, cuando hablamos entonces sobre el estudio de la herencia, se considera a Gregor Mendel el padre de la genética, o sea, el primer científico que inició con el trabajo de genética. Bueno, ¿qué es lo que hizo Gregor Mendel? Él lo que hizo fue estudiar características en una planta que es el guisante o la arveja. Entonces, él escogió este organismo porque es fácil de cultivar y también crece con rapidez. Entonces, con este trabajo lo que hizo más que nada, aparte de hacer observaciones, registró los datos y analizó los resultados matemáticamente. Unos años después de realizar este trabajo, Gregor Mendel, a unos científicos como de Vries, Corren y otro más, vamos a decir, volvieron a verificar los trabajos hechos por Gregor Mendel y se menciona de que, que hubo un redescubrimiento, ¿verdad? Porque cuando él analizó, cuando él tenía listos los trabajos realizados por él, ahí vamos a decir no se divulgó, no hubo difusión de sus trabajos. Recién otros científicos divulgaron los trabajos realizados por Gregor Mendel. Bueno, entonces cuando hablamos de las características estudiadas en este vegetal, sería el color de la flor, color de la semilla, forma de la semilla, color de la vaina, forma de la vaina, posición de la flor y también el tallo. O sea, acá hablamos de los estudios realizados por Gregor Mendel. Evidentemente, cuando se estudia genéticamente alguna característica, se aplica en cualquier organismo, hablando también en seres humanos, por supuesto. Bueno, entonces lo que él hizo es cruzar, vamos a decir, los órganos o vamos a decir, los gametos que se encuentran en las flores de este vegetal. O sea, hizo un cruzamiento artificial, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos de los resultados de su trabajo, básicamente se tiene en esta tabla que encontramos, les voy a decir en qué página para que puedan mirar, en la página 240. En la página 240 se tiene esta tabla 11.1 que por cada característica estudiada, acá se tienen los resultados obtenidos. Acá, si se dan cuenta, la mayor cantidad de descendientes o plantas obtenidas en un estudio fue para el color de la semilla. Estudió 6.000 plantas, un poco más, y 2.000 plantas como resultado. En total, 8.000 plantas se obtuvo para estudiar el color de la semilla. Este valor de 6.000 hace referencia a
vegetales, o sea, la arveja con color de la semilla amarilla. Y verde sería 2000. Bueno, en relación a los conceptos básicos, uno de ellos sería el fenotipo. El fenotipo es el aspecto físico de un organismo. Si hablamos de seres humanos, puede ser ejemplo de fenotipo, es el color de la piel, el color del cabello, la altura, el color de los ojos, diversas características físicas hace referencia a fenotipo. Y en vegetales puede ser el color de las flores, las hojas, el tamaño de las hojas, la altura del tallo también. Bueno, otro de los conceptos básicos sería el de genotipo. Genotipo hace referencia a la composición genética del organismo, que es frecuentemente expresado en letras, en símbolos. En este caso, el genotipo está representado acá con la letra A. Bueno, locus es otro de los términos comunes, que sería la ubicación de un gen particular en el cromosoma. Si hablamos de lugares, sería loci en plural. Entonces, si hablamos de locus, aquí tenemos la ubicación del gen, por ejemplo, y hablamos de locus. Si hablamos de ese par en otro cromosoma, sería loci. Acá está entonces coloreado para poder identificar. Otro de los conceptos básicos sería alelo. Hace referencia a las formas alternativas de un gen. Si hablamos de genes, ya recordamos en el capítulo 1 que hace referencia a las unidades de herencia que afectan los rasgos de un organismo. Bueno, también podemos hablar de lo que sería monohibridismo, dihibridismo. Acá es fácil deducir a qué se refiere. Cuando hablamos de mono, hace referencia a una característica que estudiamos. Híbrido hace referencia a cruzamiento, entonces es el estudio de una característica en el cruzamiento sería. Entonces estudia la herencia de dos locus de distintos alelos de un único locus. Y acá, como tenemos en el libro, el ejemplo sería el color del pelaje en unos animales que se llama conejillo de Indias. Bueno, cuando hablamos de cruzamiento híbrido sería, se estudia, vamos a decir, dos características. O sea, se estudia alelos en dos loci. Cada loci entonces corresponde a una característica fenotípica. Bueno, entonces como acá se dan cuenta, es otro de los ejemplos, sería color del pelaje en estos animales y vamos a decir la longitud, si es corto o largo. Entonces ahí se estudia dos características. Entonces eso hace referencia al cruzamiento dihíbrido. Bueno, aquí sería, vamos a decir, las combinaciones posibles y esto se llama cuadro de Punnett. Entonces, esto representa las combinaciones de los gametos en una tabla. Otro de los términos, homocigoto, los dos alelos que porta para este locus son idénticos. Heterocigoto significa que tiene dos distintos alelos. Hemicigoto que tiene solo una copia de cada gen ligado al cromosoma X. Ya dijimos el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett entonces representa las combinaciones de los gametos o combinaciones de óvulos y espermatozoides. Entonces, los primeros individuos que se cruzan serían los parentales, serían estos. Esto sería la primera generación y si seguimos cruzando, esto sería la F2. Y acá se dan cuenta, entonces asignamos la letra D para el color negro, B mayúscula es dominante negro y B minúscula es recesivo de color café. Nosotros podemos poner como ejemplo otras letras también, pero siguiendo este libro nos menciona como ejemplo
la utilización de la letra B para estudiar el color del pelaje. Entonces, si hay dos letras mayúsculas, hace referencia a homocigoto dominante. Dos letras minúsculas, homocigoto recesivo. En este caso hay una letra mayúscula y una letra minúscula, sería heterocigota. Entonces, este símbolo, estas letras, a eso hace referencia el genotipo. Si seguimos cruzando, entonces esto, heterocigoto por heterocigoto, cruzamos esto, cada letra representa un alelo que se encuentra en un gameto. Y hacemos la combinación. Entonces, B mayúscula, cruzamos con B mayúscula, obtenemos este. B mayúscula, cruzamos con B minúscula, obtenemos este. B minúscula con B mayúscula tenemos este. Y B minúscula por B minúscula tenemos esto. Entonces, cuando hay una letra mayúscula o las dos son mayúsculas, es el dominante color negro, 75%. Y cuando es ambos B minúscula, sería recesivo, color café. Bueno, el cruzamiento de prueba es cuando un individuo de genotipo desconocido se cruza con un individuo recesivo. Entonces, en este caso, el color negro tiene este genotipo homocigota dominante o puede ser heterocigota. Entonces, hacemos los dos cruzamientos para saber cuál es el resultado más cercano. Si hablamos del color café, es recesivo, va a ser siempre en minúscula ambos. Bueno, la recombinación genética es el proceso de transmitir y transferir alelos a los descendientes en nuevas combinaciones diferentes a los progenitores. Entonces, otros conceptos básicos sería de autosomas, cromosomas distintos a los cromosomas sexuales, clon, que sería grupo de células genéticamente idénticas, variegación, que es la diversidad o multiplicidad de colores en el fenotipo, y acá tenemos algunos ejemplos. El color del pelaje en gatos cálico se le llama gatos cálico a los que tienen esta coloración, y solamente las hembras tienen esta coloración. Bueno, otro ejemplo de variegación sería el color del caparazón en los quelonios. Bueno, seguimos. El corpúsculo de Barr es el cromosoma X metabólicamente inactivo, y acá este punto más oscuro sería el corpúsculo de Barr, dentro de lo que sería el núcleo. Este es el núcleo. La célula es todo esto. El núcleo es esta parte y esto sería el cromosoma X metabólicamente inactivo, el corpúsculo de Barr, que solamente aparece en las hembras, en animales hembras. Bueno, cuando hablamos de extensiones de la herencia mendeliana, sería dominancia incompleta, y aquí básicamente se refiere a que el heterocigoto representa, vamos a decir, un fenotipo nuevo, es intermedio en el fenotipo. El ejemplo clásico es el color de las flores en Don Diego de Noche. Bueno, este sería como es el cruzamiento vamos a decir, en esta planta, haciendo una aplicación de ejercicio de dominancia incompleta. Entonces, el heterocigoto, en este caso, va a ser la combinación de estos colores. Entonces, la mezcla entre el rojo y blanco va a dar rosa. Bueno, dominancia, codominancia. Situaciones donde el heterocigoto expresa los fenotipos de ambos homocigotos. Entonces, quiere decir que no hay un dominante ni un recesivo, sino ambos se expresan. Y el ejemplo que más conocemos sería el de grupo sanguíneo ABO. Esta tabla les voy a mencionar en dónde está. En la página 256.
El ejemplo de codominancia se da en el grupo sanguíneo AB específicamente, acá, porque ambos alelos A y B se expresan como un grupo sanguíneo AB. Acá tenemos en esa tabla 11.5 que para el grupo sanguíneo A tenemos esta posibilidad de genotipo. Para el grupo sanguíneo B tenemos esta posibilidad. Y para el grupo sanguíneo O tenemos esta posibilidad solamente. Bueno, otros términos asociados sería el de pleiotropía, la habilidad de un solo gen de provocar múltiples efectos. Aquí tenemos la fibrosis quística, es uno de los ejemplos de pleiotropía. Epistasis, que es una interacción génica en la que se puede evitar o enmascarar la expresión de alelos también. El ejemplo del color de pelo en perros labradores. Herencia poligénica, múltiples pares de genes tienen similares y aditivos efectos. En síntesis, el ejemplo de herencia poligénica es el color de la piel en seres humanos. Porque a medida que, o sea, es aditivo, dice. Entonces, cuando los alelos van sumando a la característica, va a ser más oscuro. Y cuando tiene, vamos a decir, una proporción menor de esos alelos, va a ser blanco. Más blanco, vamos a decir. O más claro sería la palabra correcta. Bueno, también sabemos que el ambiente puede interactuar en la expresión de los genes. Y acá tenemos el ejemplo de cómo el pH del suelo donde crecen estas plantas, que se llama hortensia, pueden afectar en la coloración. Entonces, tenemos algunos casos. Las flores son rosas cuando el pH es de 6.5 a 7. Tenemos las flores azules en la planta cuando el pH del suelo es 5.5 o menor. Entonces, según el pH, se expresan los colores. Entonces, es un ejemplo de que el ambiente puede afectar a la expresión de los genes en el fenotipo, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otro de los ejemplos que la temperatura puede afectar en la expresión de los genes. Entonces, cuando la temperatura es fría o muy baja, en este caso, el color del pelaje que se expresa en estos animales, que sería conejo del Himalaya, sería así, blanco con manchas oscuras. Cuando este animal va a desarrollarse en un ambiente con temperatura cálida, tiene este color de pelaje, totalmente blanco. Bueno, dijimos que vamos a mencionar también sobre leyes de Mendel o principios de Mendel. El primero se llama principio de segregación de Mendel y hace referencia que durante la meiosis los alelos para cada locus se separan o segregan. En relación al segundo principio llamado de transmisión o segregación independiente. Los alelos de distintos loci están distribuidos aleatoriamente en los gametos. Resulta entonces de una recombinación genética. Bueno, aquí tenemos también en resumen lo que sería la primera ley o primer principio, que cada individuo lleva un par de factores hereditarios para cada característica que se segregan en la formación de gametos. Segunda ley o segundo principio establece que durante la formación de gametos, cada par de alelos se segregan independientemente de los otros pares. De esta manera, entonces, hacemos referencia a los principios básicos de Mendel o sobre herencia mendeliana.